Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Las Vegas, ese circuito tan comentado, y por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis. Vais a entender realmente cómo es este circuito y cómo no es este circuito, porque creo que se puede malinterpretar un poco el trazado por todo lo que se está diciendo, por todo lo que se está moviendo a su alrededor. Así que la idea de este vídeo y los dos que vamos a sacar mañana y pasado mañana es entender bien el circuito. Hoy sus características más generales, mañana cómo se traza cada curva, las zonas más críticas del trazado y demás, y pasado mañana los reglajes, cómo adaptar un coche de Fórmula 1 a este circuito de Las Vegas, que ya os adelanto que no es nada fácil. Así que empezando con los datos de hoy, el tema de la longitud, pues tenemos un circuito muy largo, son más de 6,2 kilómetros y por supuesto eso conlleva que demos 50 vueltas en carrera. Es decir, volvemos a los circuitos largos, nada tiene que ver con la longitud de México y de Brasil, que son los dos últimos circuitos que hemos visitado, que estos tenían 4,2 kilómetros más o menos. Pues pensad que este tiene incluso 2 kilómetros más, que es mucha diferencia. Por lo tanto, tema estratégico muy importante, ya no vamos a tener unos circuitos en los que ir con una vuelta de retraso 2 ya no es crítico, ya apenas influye. Es verdad que este circuito de Las Vegas pues no se prevé una degradación muy alta, pero podemos tener algún susto como el graining y demás. Así que si alguien va con una o dos vueltas de retraso en una carrera en la que solo hay 50, pues sí que se puede notar bastante. Así que mucho ojo al tema estratégico. Y hay una cosa muy curiosa, que aunque tengamos un circuito de mucha recta encima de más de 6 kilómetros, la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada es muy pequeña. Por supuesto, como casi siempre, lo importante suele estar en estos circuitos en cómo traza la primera curva, que además enlaza con la segunda, luego con la tercera. Entonces ahí es donde suele estar un poquito más el movimiento en circuitos como este. Probablemente en Las Vegas también tengamos algo así. ¿Significa eso que la clasificación va a ser fundamental, lo más importante, porque en salida es prácticamente imposible adelantar? Pues probablemente no, porque luego tenemos tanta zona de recta que si tu coche realmente es más rápido, probablemente puedas adelantar. Y no es que tengas una recta importante, además tienes varias y una es kilométrica, o sea, es tremendamente larga. Cuando analicemos y expliquemos los reglajes lo vais a entender mejor, porque vamos a utilizar datos de telemetría. Entonces, bueno, si no estáis suscritos al canal de YouTube, pues ya aprovechando os recomiendo que lo hagáis, porque así tendréis el contexto perfecto del circuito y por supuesto después de la carrera haremos un buen análisis con datos y demás, así que también entenderéis tanto antes del Gran Premio el circuito como después lo que nos deje la carrera. Así que os recomiendo que os suscribáis, como digo. Entonces, vamos a tener un circuito en el que la salida no va a ser tan importante, como digo. La idea es sobrevivir realmente a esas primeras curvas y luego ya con ritmo puro de carrera pues ir adelantando o intentar defenderte como buenamente puedas, porque aquí el tema en la defensa quizás sí que sea lo más complicado. En cuanto al número de curvas, tenemos 17, que parecen bastantes, está ahí la media y pensar, bueno, tanto se dice del circuito este que no tiene curvas, que es solo recta y demás, y resulta que tenemos 17. Pues es verdad, de hecho 17 está en la media. Hay solamente una curva, creo recordar, que es como si no existiese, o sea que es un circuito que tiene muchas curvas, pero además curvas de verdad, no por ejemplo como el de Arabia Saudí, que tenía 27, pero muchas de ellas son a fondo, como si fuesen una recta y apenas tenían importancia. Estas 17 curvas, 16 de ellas las podemos considerar realmente importantes, por lo tanto es un circuito de bastante curvas. ¿Qué pasa? Que tenemos 6,2 kilómetros, que son muchísimos, por lo tanto este ratio de curvas por kilómetro de circuito que solemos sacar aquí, por lo útil e interesante que es, pues como veis es de los más bajos. Ojo, no el más bajo, porque Monza tiene bastantes menos curvas. Y esto es muy interesante, porque el circuito de Monza tiene incluso más rectas que este. ¿Por qué? Pues porque las zonas de curva de Monza son mucho más concretas. Tenemos, por ejemplo, curva 1 y 2 que ocupan muy poquito, luego la 3 es a fondo, muy larga, luego 4, 5, luego tenemos 6, 7, es decir, son como zonas puntuales de curvas. Luego, por supuesto, tenemos 8, 9, 10, que son más largas, ocupan más, están más enlazadas, pero claro, se hacen todas con una sola frenada. Este circuito no es tanto así, sino que tenemos rectas enormes, pero luego zona bastante revirada que te hace perder bastante tiempo ahí. Por eso, realmente el ratio de curvas no es tan bajo y luego, como veremos, el porcentaje acelerando a fondo tampoco está a la altura del de Monza, ni mucho menos. Entonces, cuidado con esto, que sí, es un circuito que hay que tener mucha velocidad punta, pero vas a penalizar bastante si no se te da bien en cara a las curvas o tienes problema con el balance o lo que sea. En cuanto a reparto izquierda-derecha, muy desequilibrado. Esto puede ser uno de los principales problemas para los reglajes, porque tenemos muchas más curvas a izquierda que a derecha. ¿Qué provoca esto? Degradación en el lado derecho del coche. Además es un circuito que, pues como tenemos tanta zona de recta, las curvas son de velocidad media, baja la mayoría, pues probablemente se degrade más el tren trasero. Por lo tanto, neumático trasero derecho puede ser el que más sufra por sobrecalentamientos y demás.
Pero ojo, porque si aparece el famoso graining, aquí no hay nada garantizado, te puede aparecer el graining prácticamente en cualquier neumático, así que va a haber que tener un ojo puesto en eso, que no solo es vamos a cuidar ese neumático trasero derecho, sino que hay que mantener unas temperaturas en los neumáticos bastante estables y tenerlo lo más controlado posible, porque el graining aparece porque tenemos una temperatura de pista muy baja, carrera nocturna, además una fecha que es la que es, entonces al tener el asfalto tan frío se puede producir este efecto de graining, así que mucho ojo. En cuanto a naturaleza de las curvas, pues tenemos bastantes curvas de velocidad baja, que quizá pueda incluso sorprender tanto izquierda como a derecha, de velocidad media también, y luego si nos fijamos en la de alta velocidad, pues algo parecido también. Es decir, tenemos bastantes curvas de todo tipo, es un circuito que podríamos considerar equilibrado en ese sentido si las rectas fuesen un poquito más cortas, porque es que hay tanta recta y tan larga que eso lo desequilibra por completo. Por lo tanto, si tú vas bien en recta, no pasa nada porque luego tengas peor rendimiento en curva lenta, en curva media o en curva rápida, porque hay de los otros dos tipos también. Así que lo más importante es ir bien en recta, y si eso te hace penalizar en curva de baja velocidad, en curva de velocidad media o en curva de velocidad alta, tampoco debería ser del todo crítico, porque no solo tenemos ese tipo de curvas. No es, por ejemplo, como Silverstone, que si necesitas velocidad punta pero vas mal en curva de alta velocidad, pues penalizas un montón. En este caso no es del todo así. Y tampoco es caso, por ejemplo, como el de Azerbaiyán, que hay una recta muy larga, tienes que tener velocidad punta, pero si penalizas en curva de velocidad media, pues ahí lo tienes todo perdido. Tampoco es el caso. Así que es un circuito bastante interesante, que espero que estéis entendiendo por qué es tan interesante realmente. Y luego, hablando de cosas interesantes, fijaos en las frenadas. No parece que tengamos muchas frenadas, que es un circuito en el que se va a frenar poquito, pero ojo, porque tenemos 4 frenadas que son muy fuertes, de llegar a mucha velocidad y encontrarnos con una curva de velocidad media baja o baja directamente. Y además es un circuito en el que vamos a ir muy descargados de aerodinámica, por lo tanto el aire no nos va a ayudar empujándonos hacia atrás por culpa del drag, sino que el sistema de frenos va a ser el que se encargue de eso. Y se va a encargar de eso encima después de rectas muy largas en las que la temperatura de los frenos van a bajar muchísimo. Y cuando los frenos de Fórmula 1 están tan fríos, no frenan del todo bien. Ellos quieren mantener siempre una temperatura media, que estén más o menos calentitos, no sobrecalentados, por supuesto, pero que no bajen demasiado, que si no se da la cristalización de los frenos y toda esa cosa que comentamos mucho. Por lo tanto, aquí la refrigeración de los frenos es muy interesante, porque debes poner conductos de refrigeración pequeñitos, porque sí, necesitas que se refrigeren y esas 4 frenadas están bastante distanciadas entre sí. Entonces tú lo que quieres es que la temperatura de los frenos vaya bajando poquito a poco, porque si baja de golpe esa temperatura de los frenos, te vas a encontrar con unos frenos helados al final de la recta. Entonces, como la recta es muy larga, lo que tú quieres es que vaya refrigerándose poco a poco, para que sí lleguen refrigerados a la siguiente frenada fuerte, pero no congelados, no un freno ya cristalizado, como se suele decir. Así que también muy interesante este tema de la frenada. No se va muchísimo porcentaje de vuelta frenando, es verdad. Quizás sí un poquito más de lo que pueda parecer, pero bueno, al final es un circuito en el que los frenos van a tener su protagonismo también. Y respecto al acelerador, también quizá nos encontremos una sorpresa, porque si os fijáis, pues sí, vamos mucho porcentaje de vuelta acelerando a fondo, pero no tanto como quizá podríamos esperar. Estamos al nivel de circuitos como el de Arabia Saudí, estamos a nivel pues de Silverstone incluso más o menos, pero no llegamos al nivel de Monza. Es decir, si queremos un circuito de velocidad punta donde lo que cuente sean las rectas, el ir acelerando a fondo constantemente y demás, no es tan extremo como Monza, aunque por el esquema del trazado lo pueda parecer. O sea que mucho ojo con esto. Y luego es verdad que el porcentaje en octava marcha también es altísimo, o sea que si tienes drag aquí vas a sufrir un montón, porque pensá que la octava marcha es el rango máximo de velocidad en Fórmula 1. Ahí es cuando la aerodinámica pues tiene una importancia brutal, entonces tener drag ahí penaliza muchísimo. Recordad que el drag aumenta exponencialmente con la velocidad, que si tú multiplicas por 2 la velocidad, el drag no se multiplica por 2, se multiplica por 4. Entonces ahí, como digo, penalizar por drag va a ser absolutamente mortal. Pero tampoco vamos tanto tiempo en octava marcha como en el circuito de Monza, para que relativicéis un poco y lo contextualicéis con realmente cómo es este circuito y cómo no es este circuito. Y algo muy parecido nos encontramos con el giro de volante, que ya es lo último que vamos a ver en este vídeo. Fijaos que el porcentaje en el que vamos con el volante recto es altísimo, pero por detrás de Monza también. Y si nos fijamos en el giro medio, es decir, hacemos una media de lo que se está girando, independientemente si es izquierda o derecha, también está por encima de Monza. Es decir, el giro medio es mayor que el de Monza. Por lo tanto, Monza es todavía más circuito de recta que este de Las Vegas. Es un circuito así como un poco artificial, que se ha metido en la ciudad de Las Vegas y demás, que se ha hecho como un poco forzado, al menos en mi opinión, para que cuadrase un poco por ahí. Pero aún así no hemos llegado a los niveles de Monza. Que esto va a cambiar con el tema de los reglajes, porque estos datos los saco de simulador con los mismos reglajes para todos los circuitos, para comparar todos los circuitos en las mismas condiciones, digamos, y en función de las condiciones del reglaje todo esto va a cambiar, pero sí que lo podemos utilizar como una referencia muy interesante y realmente tomarla
decisión o la conclusión de que probablemente incluso el circuito de Monza sea un circuito de más velocidad que este. No porque la velocidad media sea mayor ni demás, sino porque vamos más tiempo en octava, más tiempo acelerando a fondo y más tiempo también con el volante totalmente recto. Así que ya sabéis que si queréis aprender mucho más de automovilismo real y virtual, tenéis el Level Up Academy, que hay por 15 euros al mes. Tenéis acceso absolutamente a todo, a cursos, a masterclasses, a descargas, a soporte, a setup para sim racing, absolutamente a todo, a certificados también, así que echadle un buen vistazo. Además, constantemente estamos subiendo nuevo curso, podéis ver las clases en directo y si no podéis no pasa nada porque están todas subidas y hay más de 400, o sea que tenéis contenido de sobra, os lo aseguro. No importa que queráis especializaros a nivel de ingeniería, a nivel de sim racing, queráis competir un poco mejor, queráis profesionalizaros de alguna manera, lo toméis como un hobby, vais a tener cursos de verdad para empezar en vuestro nivel y llegar hasta donde vosotros queráis llegar. No hay un tiempo mínimo de permanencia, podéis estar un mes, daros 5 de baja y luego volver, podéis estar un año entero seguido si queréis, no hay ningún problema con eso. Es un poco pues como Netflix y todas estas plataformas, tú puedes estar suscrito el tiempo que quieras. Mientras estés suscrito y hayas pagado un mes, vas a poder acceder a todo, vas a poder ver todos los cursos, todas las clases, todas las veces que quieras sin ningún problema. Así que de verdad, echarle un vistazo que merece y mucho la pena. No puede estar ni más completo ni puede ser más económico porque son solo 15 euros al mes. Así que echarle un buen vistazo y como digo, nos vemos mañana hablando de cada curva del circuito de Las Vegas.